El trastorno por déficit de atención es una difusión de origen neurobiológico que conlleva una inmadurez en los sistemas que regulan el nivel de movimiento, la impulsividad y la atención. Este trastorno se manifiesta en niños que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos. En conclusión, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar. El trastorno por déficit de atención también viene acompañado de síntomas como distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que se empieza y que parece no escuchar las instrucciones de los demás. Los orígenes biológicos del trastorno por déficit de atención se centran en la corteza prefrontal, la cual coordina el cerebro para un fin en concreto, lo cual no ocurre cuando existe un trastorno por déficit de atención. Cuando los lóbulos frontales no funcionan bien, no actúan con suficiente intensidad o no están correctamente comunicados, sus funciones se deterioran, y esto es lo que caracteriza el trastorno por déficit de atención. El proceso normal de alguien que no sufre trastorno por déficit de atención sería cuando los lóbulos frontales se relacionan con el resto del encéfalo a través de verdaderas autopistas de la información que son vías aferentes y eferentes. La sinapsis de estas vías está modulada por catecolaminas. Estas son liberadas en función de los estímulos y su presencia en el espacio sináptico favorece a la transmisión del impulso nervioso. En la gente con trastorno por déficit de atención existirá una alteración en sus transportadores que acelerarían su recaptación y con ello la escasa presencia de catecolaminas en el espacio sináptico. La prosexia es una alteración cuantitativa de la atención. Proviene del A, que significa falta de, y prosexia, que se traduce como atención. Hace referencia a una ausencia total de atención, espontánea y voluntaria. En estas encontramos trastornos sensoriales, como el mutismo, tartamudez e histeria, y trastornos motores, como la parálisis, temblores y tics. Ubicamos dos ejemplos. Una que es una persona en coma que no está atendiendo a lo que sucede a su alrededor, y un sujeto con delirium. Este delirium es reversible y es consecuencia de una alteración cerebral. La pseudoprosexia. Esta es una alteración cualitativa de la atención, una falta de atención, déficit aparente de atención, que se produce al estar enfocado en otro aspecto que no es el foco de atención. Tenemos un ejemplo que son en personas que están en contexto histérico, ya que ellas, su atención está dirigida a las personas y más no a lo que se está dando. Siendo una clase, este estudiante va a estar enfocado en lo que es sus compañeros y más no en el tema que está dando la docente. A continuación, mi compañera Madeline. La hiperprosexia es la alteración de la atención que se caracteriza por un estado de alerta o interés excesivo ante un estímulo, haciendo que se delimite a poner la atención en otros estímulos de manera selectiva. Esta se observa por lo general en personas con episodios maníacos o trastornos. A nivel social ocasiona problemas, ya que la persona, al sentirse menospreciada, empieza a malinterpretar gran cantidad de situaciones. La hiperprosexia en ocasiones llega a ocasionar problemas de salud como debilidad, problemas orgánicos o cardíacos, respiratorios e incluso musculares. Este trastorno no es considerado así
más bien es considerado como un síntoma que en la psicología es tratado a través de medicamentos. Entre ellos se encuentran los depresivos. La paraporosepsia es la dirección anómala de la atención que se da en trastornos como la hipocondria, en que el exceso de preocupación por ciertos signos físicos puede incrementarlos. Esto quiere decir que la persona enfoca su atención en varios estímulos en vez del estímulo principal de manera voluntaria. Distraibilidad. Consiste en la aparición de cambios bruscos de la atención, de una inestabilidad acusada de la capacidad atencional. La atención se focaliza poco tiempo y en muchos estímulos. Se traduce a nivel motor en una continua agitación, siendo uno de los rasgos centrales del síndrome hipercinético infantil. En contextos psicopatológicos, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los episodios maníacos o los estados crepusculares propios de la epilepsia, se produce una marcada inestabilidad del foco atencional. En este sentido, la distraibilidad es un tipo de hipoprosexia, como también lo son el resto de alteraciones que mencionaremos. Por ejemplo, un niño tiene que realizar sus tareas escolares y dice: en este momento voy a comenzar realizando los ejercicios de matemáticas. Luego observa el teléfono y dice: voy a jugar un momento en el celular. Y por último pone su atención en un objeto que tiene a su alrededor. Hay un cambio continuo en la focalidad de la atención, saltando de un objeto a otro, con rapidez, capta todo lo que hay a su alrededor, pero no se centra en nada. Se trata de una constante fluctuación de la atención, que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse especialmente en ninguno. La habilidad atentiva emocional. El contexto, la habilidad atentiva emocional, se utiliza de modo muy específico para definir las alteraciones en la estabilidad y el rendimiento de la atención, que se derivan de estados de ansiedad intensa. Por ejemplo, las que se podrían producir en trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada. Inatención o inhibición de la atención. Hace referencia a la reducción de la capacidad para dirigir la atención hacia un foco determinado. La inhibición de la atención puede tener un origen orgánico, como también puede tener un origen psicológico, como sucede en la depresión melancólica y en las psicosis orgánicas. Principales características. Tenemos tres principales características que sobresalen. Una de ellas es que con frecuencia parece no escuchar cuando se habla directamente. Un claro ejemplo es: parece tener la mente en cualquier otra cosa, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. Es decir, que el estudiante aparentemente está realizando aquella actividad que se le ha indicado, pero en realidad no es así, puesto que el estudiante está distraído con cualquier actividad que está en el entorno de él. Otra característica es que con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Tenemos un claro ejemplo: que inicia las tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. Esto lo podemos percibir nosotros a diario cuando nosotros como docentes indicamos aquella actividad que el estudiante inicia pero más no culmina la actividad. Entonces son esos factores que van a influir. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Trastorno de fatigabilidad atencional. El trastorno de estrés postraumático, las depresiones severas, los tumores e infecciones cerebrales, las demencias. Estos son aquellos que provocan con cierta frecuencia alteraciones por déficit en las funciones atencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que
Como los ya mencionados trastornos son una de las principales causas por la que se puede provocar el déficit por las funciones atencionales. Y también se puede decir que aquellas personas que suelen sentirse cansadas en general y presentar problemas de memoria a raíz de los trastornos como el estrés, depresiones, tumores, demencias, etc. Inatención apática. Encontramos manifestaciones de apatía atencional en contextos muy distintos, en condiciones de fatiga y sueño intensos, a causa de desnutrición, por consumo abusivo de determinadas sustancias psicoactivas, en trastornos neurodegenerativos difusos o en los estados asténico-apáticos. En algunos casos, se atribuye simplemente a la personalidad del sujeto. También es frecuente en procesos degenerativos, difusos corticales y subcorticales. El paciente suele referir cansancio y dificultad para atender las preguntas del entrevistador. Perplejidad. En el área de la psicopatología de la atención, el término perplejidad define un tipo de alteración cualitativa de esta función que implica una incapacidad para dar significado a los estímulos que se perciben, así como a sus propias conductas. Aunque se trata de un concepto muy cuestionado, podría aplicarse a fenómenos como los estados crepusculares. Síndrome de negligencia. El síndrome de heminegligencia espacial izquierda o simplemente síndrome de negligencia es un trastorno cerebral muy particular que aparece como consecuencia de lesiones focales en el hemisferio derecho del cerebro. Los síntomas más representativos incluyen la negligencia espacial, la inatención y la asinesia para una mitad del cuerpo o del campo visual.